Hola, hola, mi nombre es Lina Restrepo. Actualmente soy estudiante de psicología de la Universidad Iberoamericana, donde eh, nos han pedido de que hagamos esta presentación sobre las perspectivas de unas fuentes muy importantes para las teorías de aprendizaje en el contexto de educación, como son el conductista, cognoscitivas y el constructivismo. Veremos conceptos, elementos característicos y roles tanto del docente como del alumno. Esta presentación es para el curso de psicología educativa. Bueno, entonces sin más preámbulos, iniciamos. Les cuento de que en el ámbito educativo, la comprensión del proceso de aprendizaje es fundamental para mejorar los resultados y garantizar que los estudiantes adquieran de manera efectiva los conocimientos y habilidades necesarios para su futuro. Sin embargo, la complejidad del aprendizaje ha llevado a la formulación de diversas teorías que intentan explicar cómo se construye el conocimiento y a continuación exploraremos las perspectivas más influyentes sobre el aprendizaje, incluyendo el conductismo, como ya lo había dicho anteriormente, y las otras dos fuentes que han sido relevantes. También veremos su impacto en la práctica educativa, cuáles son los fundamentos de esta teoría y cómo pueden influir en la forma que se enseña y se aprende. Bueno, como ya todos sabemos, el aprendizaje es un proceso central en la educación y ha sido estudiado desde diversas perspectivas a lo largo del tiempo. Cada una de estas teorías ofrece explicaciones sobre cómo los seres humanos adquieren y procesan y aplican el conocimiento. Y pues hoy exploraremos estas perspectivas, todas fundamentales para entender cómo los estudiantes pueden aprender y cómo los docentes pueden ser facilitadores en ese proceso de una manera muy efectiva. Entonces, estaremos hablando como primera medida de lo que sería la perspectiva conductista, representada por autores como John Watson y Skinner. Sostiene que el aprendizaje es un cambio en el comportamiento observable, ¿sí? Producto de la interacción con el ambiente. Desde este punto de vista, el aprendizaje se entiende como la respuesta a un estímulo donde el refuerzo y el castigo juegan un papel muy importante. Es clave. El, entonces acá pues podríamos tener unos conceptos pues como claves, y entre ellos estos conceptos claves está el condicionamiento clásico desarrollado por Iván Pavlov, que se refiere a la asociación entre un estímulo inicialmente neutro y una respuesta involuntaria. Un ejemplo clásico es el experimento de Pavlov con perros, en el que un sonido, o sea, el estímulo neutro, se asocia con la comida, que ese es el estímulo incondicional, generando una salivación involuntaria en el animal. También estamos hablando del condicionamiento operante. Este fue propuesto por Skinner. Enfatiza cómo las conductas se refuerzan o se eliminan mediante recompensas o castigos. Por ejemplo, un estudiante que recibe un elogio por un buen comportamiento tendrá que repetir esa conducta. El refuerzo positivo y negativo, el refuerzo positivo aumenta la probabilidad de que una conducta se repita mediante una recompensa, mientras que el refuerzo negativo
busca, ¿sí?, eliminar una conducta no deseada. En el enfoque conductista, el docente es visto como una figura central que controla el entorno del aprendizaje. Su rol principal es crear condiciones adecuadas para que el estudiante pueda aprender, proporcionando los estímulos correctos y reforzando las conductas deseadas. El estudiante es un receptor pasivo que responde a estos estímulos. Entonces, debemos siempre tener en cuenta de que este es, es en su mayoría como los procesos que siempre hemos vivido en nuestras aulas, donde el docente es como esa figura central. Un ejemplo, por ejemplo, clásico de la aplicación del conductismo en el aula es el uso de sistemas de recompensas. Por ejemplo, los estudiantes que entregan sus tareas a tiempo reciben puntos y reconocimientos, lo que refuerza esa conducta, lo que refuerza como ese estímulo para que ellos puedan hacerlo, ¿sí? Sin, como por una premiación que se va a dar. Eso es como, si tú haces esto, yo te doy esto y esa es como tu recompensa. A eso es que se refiere como tal esto de lo cual estamos hablando. Además, el conductismo es la base de muchos programas educativos de enseñanza programada, donde el aprendizaje se divide en pequeños pasos y el refuerzo se da de una manera constante. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, estos se dan de una manera demasiado constante. Los métodos de enseñanza basados en el reforzamiento son pues los que se utilizan refuerzos positivos para recompensar lo deseado y los castigos para reducir comportamientos indeseados. Listo. Entonces, en estos momentos vamos a pasar. El rol del estudiante es un facilitador que controla el ambiente de aprendizaje y utiliza recompensas y castigos al moldear el comportamiento del estudiante. Y el estudiante es un receptor pasivo que responde a estímulos externos, aprendiendo a través de la repetición y el refuerzo. Ahora vamos a ver lo que sería el cognitivismo, ¿sí? La perspectiva cognoscitiva, por su parte, surgió como una respuesta al conductismo, argumentando que el aprendizaje no solo es un cambio de comportamiento, sino también un proceso mental. Autores como Piaget, Brunner, fueron claves en esta evolución del pensamiento y esta teoría se enfoca en los procesos internos que ocurren durante el aprendizaje, como la percepción, la memoria y el razonamiento. Los procesos cognitivos claves, el aprendizaje incluye procesos como la atención, ¿sí? A esto es lo que se refiere estos cognoscitivos. La percepción, la memoria y la resolución de problemas. Por ejemplo, Piaget escribió cómo los niños pasaban por diferentes etapas cognitivas, desde el pensamiento sensoriomotor hasta el pensamiento formal abstracto, esquemas mentales. Los esquemas son estructuras mentales que los estudiantes usan para organizar y comprender la información. El aprendizaje ocurre cuando se construyen nuevos esquemas o se modifican los
existentes para integrar la nueva información. La memoria de trabajo y memoria a largo plazo. El proceso de aprendizaje requiere que la información sea almacenada primero en la memoria del trabajo de corto plazo y luego transferida a la memoria a largo plazo durante la repetición y el significado. En la perspectiva cognoscitiva, el docente actúa, ¿sí?, como un facilitador que ayuda a los estudiantes a procesar la información y desarrollar estrategias efectivas de aprendizaje. Y el estudiante es un aprendiz activo que organiza, interpreta, transforma la información según sus propios conocimientos previos. Un ejemplo es una aplicación práctica de esta teoría es el uso de mapas conceptuales o estrategias mnemotécnicas para ayudar a los estudiantes a organizar y recordar información. También se utiliza la resolución de problemas, donde se invita a los estudiantes a aplicar conocimientos previos para encontrar soluciones nuevas. Estas teorías son las que se están utilizando hoy en día con frecuencia y pues es una forma de adquirir un conocimiento aún pues mucho mejor o como por decirlo así, no es que sea mucho mejor porque si unimos todas las estrategias que se tienen, cada una puede aportar algo realmente importante, sino que según pues como el contexto donde se esté, que se aplica pues la teoría o según pues como la creencia de las personas que desarrollen una estructura educativa para un plantel o para una escuela, bueno, infinidad de cosas. Ahorita vamos con la perspectiva constructivista del aprendizaje. El constructivismo, influenciado por Vygotsky y Brunner, propone que el aprendizaje es un proceso activo en el que los estudiantes construyen sus propios significados a partir de la interacción con su entorno y sus experiencias previas. Aquí el conocimiento no es simplemente absorbido, sino que se construye activamente. Aquí tenemos pues como el aprendizaje significativo introducido por David. Este concepto plantea que el aprendizaje es más eficaz cuando los estudiantes pueden relacionar las nuevas informaciones con lo que ya conocen, integrando nuevos conceptos en sus esquemas previos. También tenemos la zona de desarrollo próximo. Vygotsky aquí sugiere que el aprendizaje ocurre mejor cuando los estudiantes trabajan dentro de su CDP, es decir, cuando están expuestos a las tareas que son ligeramente más difíciles de lo que pueden realizar por sí solos, pero que pueden lograr con la ayuda de otros. También tenemos el aprendizaje cooperativo. En el constructivismo se valora la interacción social como parte integral del proceso de aprendizaje. El trabajo en grupo o el aprendizaje eh, entre pares es una estrategia esencial. El docente es el enfoque contributista, lo que quiere decir que el docente es un transmisor de conocimiento. Su tarea es crear oportunidades de aprendizaje que permitan a los estudiantes experimentar, descubrir y construir conocimientos por sí mismos. El estudiante
Por su parte, es un participante activo que construye su propio conocimiento en base a interacción con el entorno y las personas pues que lo rodean. Un ejemplo típico del constructivismo es el uso de proyectos colaborativos, donde los estudiantes trabajan juntos para resolver un problema real, creando significados a través de la experiencia y la cooperación. También se utilizan simuladores o juegos de roles para poner a los estudiantes en situaciones que le permitan explicar el conocimiento en contextos prácticos, ¿sí? Bueno, entonces ahorita sería pues como simplemente ya para finalizar, esto casi no se ve, pero es como un cuadrito más o menos comparativo entre las perspectivas. Es importante destacar que aunque estas teorías presentan diferencias marcadas, todas ofrecen ideas valiosas para la educación y así ha sido por años. El conductismo es útil para cuando se trata de enseñar habilidades básicas a través de la repetición y el refuerzo. La cognición permite una comprensión más profunda de, de cómo procesamos y almacenamos la información, lo que facilita la enseñanza de habilidades cognitivas complejas. El constructivismo promueve un aprendizaje más participativo y personalizado, donde los estudiantes son protagonistas en la construcción de su propio conocimiento. Entonces, ya con esto me despido, no sin antes agradecerles y un saludito, profe, que el Señor siempre esté con usted.